Cristian Nodal puso por escrito, ante un juzgado mexicano, que no vende boletos por culpa de un youtuber. Lo firmó, lo metió en una demanda civil, con sello, con cifra y con abogado, y esa demanda lleva desde mayo dando vueltas por un juzgado. Esto no se le escapó en una entrevista a medianoche. Es un documento. El papel pide 760,000 pesos. El papel dice que su honor, su dignidad y su reputación profesional quedaron dañados. Y el papel liga ese daño con algo muy concreto, algo que él nunca ha admitido delante de una cámara: los eventos que se le cayeron. El objeto de este video es ese escrito, un documento que su propio demandado, el creador de contenido conocido como el Zorrito Youtubero, sacó a la luz el 13 de mayo de este año, hace 82 días exactos. Lo enseñó en pantalla, enseñó la cifra, y esta semana volvió a aparecer con esos mismos papeles en la mano para contar cómo terminó todo. Terminó de la peor forma posible para el que demandó, y hay una parte del final que todavía no les voy a contar, porque tiene que ver con el nombre de Cristian Nodal, con quien es el dueño legal de esas dos palabras desde el 7 de abril de este año. Cuando lleguemos ahí, van a entender por qué esta demanda estaba perdida desde antes de firmarse. Vamos con lo que está en juego, en números que se pueden contar. 760,000 pesos reclamados. Más de una docena de videos que exigía borrar. 4 conciertos caídos, entre el 20 de marzo y el 23 de mayo de este año. 4 plazas con nombre y apellido. Y un festival en noviembre que ahora mismo tiene a 2 colectivas feministas de Guanajuato pidiendo que lo saquen del cartel. ¿Qué escribió exactamente en ese documento? ¿Por qué una periodista del medio le encontró un error técnico al escrito cuando el caso apenas estaba naciendo? ¿Quién más puso abogados en esa demanda además de él? ¿Y por qué, después de todo ese despliegue, sus abogados dejaron de aparecer en las audiencias hasta que el juez se quedó hablando solo? Les voy a dar el contenido del escrito con las fuentes en la mano, la lista completa de las plazas que se cayeron con fecha y recinto, y el motivo por el que este pleito se derrumbó sin que nadie lo tumbara. Y antes de entrar, la primera pregunta para ustedes, la que quiero leer abajo. Cuando un artista no llena, ¿de quién es la culpa? ¿Del que canta o del que opina? 12 de mayo de 2026. Un creador de contenido mexicano llamado Javier Mata, que en internet todo el mundo conoce como el Zorrito Youtubero, lleva días desaparecido de sus redes. Sus seguidores preguntan. Él no contesta. Cuando por fin aparece, el 13 de mayo, no aparece con un video de chisme. Aparece con papeles. Cristian Nodal lo demandó. La noticia la levantaron esa misma semana medios grandes de México. TV Azteca la publicó. Expreso la publicó. La Silla Rota la publicó. La Mejor sacó la cifra en el titular, 760,000 pesos. Es una demanda civil por daño moral, presentada contra un hombre que se dedica a comentar en internet lo que hace la farándula mexicana. Y aquí viene el primer detalle que retrata todo. Antes de la demanda, antes de los abogados, antes del juzgado, hubo un mensaje directo. Nodal le escribió al Zorrito por Instagram una sola palabra. Prepárate. Una palabra. Más de una semana antes de que llegara el papel. Eso lo contó el propio Zorrito y lo recogieron los medios que dieron la noticia. Piénsenlo un segundo, porque dice mucho de cómo se tomó todo esto. Un artista con equipo legal, con oficina, con manager, con casa discográfica, se mete personalmente a la aplicación, busca el perfil de un youtuber y le escribe una advertencia, como en el patio de la escuela. Prepárate. Y déjenme decirles quién es el hombre que recibió ese mensaje, porque importa para entender el tamaño de lo que se armó. El Zorrito Youtubero es un creador de contenido mexicano que se sienta delante de una cámara y comenta lo que pasa en la farándula, con humor, con burla, con exageración, como hacen cientos de personas en este país y como hacemos, sin ir más lejos, en este canal. Detrás de él hay una silla y un micrófono. Su herramienta de trabajo es la opinión. Y contra esa herramienta se fue una demanda civil por daño moral. Cuando le preguntaron por el asunto, en mayo, la respuesta del Zorrito fue tan sencilla que casi dolía. Dijo que la reclamación le parecía absurda, y explicó por qué con una frase que se hizo famosa, que el señor sostiene que por culpa de él la gente ya no lo quiere, y que eso no es así. Él defendió que la percepción negativa viene de las cosas que el propio artista hizo en público, y mencionó específicamente lo de su relación anterior con Katsu.
Su postura fue que él solamente comenta con humor hechos que ya son públicos. Fíjense en la asimetría de la escena, porque esto es lo que muchos no vieron. De un lado, un artista de talla internacional, con contratos, con giras, con el respaldo, según la periodista Elisa Beristain, del equipo legal de una de las dinastías más poderosas de la música mexicana. Del otro lado, un tipo con un canal, una silla y un micrófono. Y el que se sentía en desventaja, el que se sentía dañado, el que se sentía perseguido hasta el punto de necesitar un juzgado, era el primero. Hubo medios que directamente se rieron. Cultura Colectiva tituló su nota diciendo que intentaran no reírse y calificó la demanda de absurda, y contó que el asunto provocó que lo funaran otra vez. Es decir, que la demanda que existía para reparar su imagen pública terminó dañándole la imagen pública. Ese es el primer boomerang de esta historia, y no va a ser el último. ¿Y de qué se quejaba exactamente? Aquí es donde el escrito se pone interesante, porque no es un reclamo genérico. Según los documentos que el propio demandado publicó, y según lo que recogieron los medios en mayo, el equipo legal de Nodal sostiene que ciertas publicaciones del creador afectaron directamente su imagen pública y su reputación por difundir información falsa y ofensiva. Habla de derechos de la personalidad, habla de conducta denigrante, y usa una expresión que se quedó grabada. Dice que todo eso lo expuso al desprecio social. Desprecio social. Esas dos palabras están en un documento judicial firmado en nombre de Cristian Nodal. Pero lo que de verdad importa de ese escrito, lo que nadie está contando esta semana, es a qué liga ese daño. Porque una demanda por daño moral no puede quedarse en el sentimiento herido, tiene que aterrizar en algo, tiene que decir, esto me pasó por culpa de aquello. Y lo que dice el escrito, según lo que reportaron los medios que lo revisaron, es que las publicaciones del youtuber afectaron su imagen pública en relación con su vida personal, con su ruptura con Casu, con su boda con Ángela Aguilar y con varias cancelaciones de eventos. Cancelaciones de eventos. Léanlo otra vez despacio, porque ahí está el video entero. Cristian Nodal metió las cancelaciones de sus conciertos dentro de una demanda contra un youtuber. Las metió como daño, como consecuencia, como algo que le pasó por culpa de otro. Y el zorrito, cuando le pusieron un micrófono enfrente en mayo, lo resumió mejor de lo que lo puedo resumir yo. Dijo que el señor sostiene que por su culpa, el público ya no lo quiere, y que eso no es así. Fíjense en la trampa que se armó solito. Para ganar esa demanda, Nodal necesitaba demostrarle a un juez dos cosas. Primero, que sus conciertos iban mal. Y segundo, que iban mal por culpa de unos videos de internet. La segunda parte es prácticamente indemostrable y ya llegaremos a eso. Pero la primera parte tuvo que asumirla él mismo. Tuvo que llevar al juzgado, por su propia voluntad, la idea de que las cosas no le están yendo bien en taquilla. En este canal llevamos casi un año contando lo de los aforos. Lo hemos contado desde fuera, con fotos de gradas, con capturas de boleteras, con videos de la gente que va y ve el recinto medio vacío. Siempre desde fuera, siempre lo que se ve. Esta es la primera vez que aparece un documento donde el propio artista lo pone por escrito. Y lo pone por escrito no para reconocerlo, sino para cobrárselo a alguien. Por lo tanto, la pregunta ya no es si vende o no vende. La pregunta es, ¿qué tan mal tiene que estar la taquilla para que meterla en una demanda te parezca buena idea? Vamos a los conciertos uno por uno, con fecha y con recinto, porque este es el expediente real y aquí no hay interpretación posible. Son plazas anunciadas que después no ocurrieron. 20 de marzo de 2026, Puebla, Centro Expositor, cancelado. 28 de marzo, Acapulco, Arena GNP Seguros, cancelado. 2 de abril, Tampico, suspendido. 23 de mayo, Ciudad Obregón, Sonora, Estadio Yaquis, cancelado. 4 plazas en 64 días. Del 20 de marzo al 23 de mayo hay 2 meses justos, y en esos 2 meses se le cayeron 4 ciudades. Vamos una por una, porque cada plaza tiene su propio detalle y juntas dibujan un patrón que no se ve si uno las mira sueltas. Puebla, 20 de marzo, Centro Expositor. Puebla es una plaza segura para el regional mexicano. Es una ciudad grande, con público, con tradición y a 2 horas de la capital. Que se caiga una fecha en Puebla no es un accidente geográfico. Es una señal. Acapulco, 28 de marzo.
Arena GNP Seguros, 8 días después de Puebla. Y aquí conviene detenerse en el calendario, porque 2 cancelaciones en la misma semana y media no se explican con una avería del camión, se explican con una decisión de arriba. Tampico, 2 de abril, suspendido, 5 días después de Acapulco, ya son 3 plazas en 14 días. Y después llega Sonora, que es donde la historia se pone incómoda de verdad. 23 de mayo, Ciudad Obregón, Estadio Yaquis. Sonora no es una plaza cualquiera para Cristian Nodal. Sonora es su tierra, es de donde salió, es el estado que lo vio empezar, el que lo presume, el que puso su nombre en la boca de todo México antes de que existiera ninguna de estas historias. Y el concierto se cayó, con reportes de prensa que lo relacionaban con la baja venta de boletos. TV Notas lo describió con la frase que más se compartió, que había lugares disponibles en casi todo el estadio. En casi todo el estadio, en su propia tierra. Ahora, seamos rigurosos, que es lo que este canal debe. Una cancelación puede tener 1000 causas legítimas. Un problema de permisos, una lluvia, un aforo que no se autoriza, un promotor que quiebra. Los medios que reportaron la baja venta lo hicieron citando fuentes de industria y no comunicados oficiales, y las boleteras hablaron de logística. Todo eso es verdad y hay que decirlo. Pero hay una cosa que ninguna explicación logística cubre, y es la que a mí me interesa. La versión de que esas plazas iban mal de taquilla no salió de un canal de chismes. Entró a un juzgado. La metió su propio equipo legal dentro de una demanda, como parte del daño que reclamaba. Y una vez que tú escribes eso en un papel dirigido a un juez, ya no puedes salir a decir que era logística. Ahora vamos a la versión oficial, porque siempre hay versión oficial. La boletera Font Ticket informó que la decisión respondía a razones logísticas ajenas al artista y a la empresa promotora. Razones logísticas ajenas. Es la fórmula. Todo el mundo en la industria conoce esa fórmula y todo el mundo sabe para qué sirve. Pero al lado de esa fórmula hay reportes de prensa mexicana que dicen otra cosa. Medios como El Siglo de Torreón, Tiempo, Net Noticias y Conecta TV publicaron que la caída de esas plazas se relacionaba con la baja venta de boletos, y TV Notas fue todavía más concreta al hablar de Sonora. Publicó que había lugares disponibles en casi todo el estadio. En casi todo el estadio. Hay un dato que circuló en esa cobertura y que conviene tratar con cuidado porque no todos los promotores lo confirmaron, que la demanda de boletos en esas plazas no alcanzó ni el 30% del aforo total, ni siquiera con promociones de último minuto. Todo apunta a que fue así, y varios medios lo publicaron. Que quede como lo que es, un reporte de prensa, no una cifra oficial de la promotora. Y hay un quinto caso que merece capítulo aparte porque es de otro género. 1 de mayo, Chile. Nodal tuvo que posponer su concierto. ¿El motivo? Sus músicos no llegaron. Lo publicó Infobae. Los músicos no llegaron. Ahí no hay youtuber que valga. Ahí no hay campaña de internet. Ahí hay una banda que no aterrizó y un artista que salió a decirle al público chileno que no había show. La prensa especializada empezó a preguntarse en voz alta si la sobreexposición mediática de su vida personal le estaba empezando a pasar factura en la taquilla, y esa pregunta la hicieron analistas de industria, no cuentas de chisme. Junten las piezas. 4 plazas caídas en 2 meses. Un país entero donde el show se pospuso porque no llegaron los músicos. Estadios con lugares disponibles en casi todas las zonas. Y un artista que, en medio de todo eso, en lugar de sentarse con su equipo a revisar qué está fallando, agarra a un abogado y demanda al que lo comenta en internet. Es como demandar al termómetro porque hace calor. Y aquí es donde quiero que se detengan conmigo, porque hay una cosa que este canal viene diciendo desde hace meses y que ahora tiene respaldo documental. Cuando alguien echa la culpa hacia afuera, de forma sistemática, no está describiendo el mundo. Está describiendo cómo funciona su cabeza. Vamos a ordenar el calendario de este año, que es la mejor prueba que existe de lo que les estoy diciendo. Y les pido que se fijen en una cosa mientras avanzamos. En cada escalón hay un culpable distinto, y ninguno es él. 25 de febrero de 2026. Después de meses de señalamientos por la relación con su hija, Cristian Nodal sale a hablar. Lo publicaron Infobae y El Financiero. La frase que eligió para defenderse fue esta: mi silencio y mi distancia no son abandono. Y en esa misma explicación, acusó a la otra parte de hacer peticiones irracionales.
Primer escalón, el problema son las peticiones de ella. Marzo de 2026. Nodal presenta una demanda contra Casu por la exposición de la niña en redes sociales. Él aclaró públicamente que esa demanda no tenía que ver con dinero ni con la custodia, sino con la preocupación por la exposición de la menor en Internet. Y la reacción pública no fue la que esperaba. Infobae recogió las críticas con un titular que resume el ambiente de esos días. Quiere que la gente olvide que la abandonó. Segundo escalón, el problema es la exposición que hace ella. Abril de 2026. Aparece el documento del INPI y todo México se entera de que el nombre y la marca del artista están registrados a nombre de su padre. Tercer escalón, y este es distinto, porque aquí el señalado es de casa. Mayo de 2026. Llega la demanda contra el zorrito youtubero. Cuarto escalón, el problema es un creador de contenido que opina en Internet. Y ahora asumen, porque el patrón está a la vista de cualquiera. 4 meses, 4 frentes y 4 responsables distintos que nunca coinciden en la misma persona. La madre de su hija, la exposición en redes, el registro de su padre y un youtuber. Alguien podría decirme que cada caso es independiente y tendría parte de razón, pero cuando la lista se hace tan larga y el único nombre que jamás aparece en ella es el propio, la lista ya no habla de los demás. Siempre hay alguien más, siempre. Segunda pregunta para ustedes, y esta quiero leerla mucho. ¿Ustedes conocen a alguien así en la vida real? ¿Alguien que nunca tiene la culpa de nada? Ahora, si esa demanda era tan buena como la vendieron, alguien tendría que haberlo notado. Y alguien lo notó. Muy pronto. Antes de que el caso avanzara siquiera, Elisa Beristain, la periodista de Chisme No Like, publicó en mayo un análisis de la demanda con un título que no dejaba lugar a dudas. Demanda fallida. Los errores técnicos en la acusación de Cristian Nodal contra el zorrito youtubero. Cuando el caso apenas estaba en etapa de admisión y notificación, ella ya estaba señalando por dónde se iba a romper. Y lo que señaló es muy específico. Beristain apuntó que los 760,000 pesos aparecían clasificados en el escrito como daño moral indirecto, es decir, daños a su patrimonio. Y ahí hay un problema de raíz, porque el daño moral es extrapatrimonial por definición. Es lo primero que se estudia. El daño moral es lo que no se toca, lo que no tiene precio de mercado, el honor, la dignidad, el sentimiento. En el momento en que tú dices que tu daño moral son daños a tu patrimonio, te estás contradiciendo dentro de tu propio papel. Beristain apuntó también que la cifra aparecía sin parámetros objetivos, o sea, 760,000 pesos porque sí, sin explicar de dónde sale ese número, sin un cálculo detrás, sin nada que un juez pueda revisar. Y el tercer punto es el que más pesa. Según ese análisis, la demanda tendría que haber incluido los videos, las fechas y las pruebas de por qué el contenido del influencer es falso, y no los incluyó. Piénsenlo, vas a un juzgado a decir que un señor difundió información falsa sobre ti. Lo mínimo que te va a pedir el juez es que le enseñes cuál información, en qué video, en qué fecha y por qué es falsa. Es la parte más fácil del trabajo. Es copiar y pegar unos enlaces. Y según ese análisis, esa parte no estaba. Beristain remató diciendo que todo eso abría la puerta a una excepción de oscuridad o defecto legal en el modo de proponer la demanda. En cristiano, que el otro abogado podía levantarse en la audiencia y decir que el escrito estaba mal hecho, y tener razón. Esto es una revelación de una periodista identificable del medio, publicada en su propio espacio y con su firma. Lo cuento con esa fuerza, atribuido a ella, que es como se cuentan estas cosas. Y ahora el dato que le da otra dimensión a todo esto y que casi nadie está mencionando. En otro texto suyo, Beristain sostuvo que en esa acción legal contra el zorrito no estaba solo Cristian Nodal, estaba respaldado por el equipo legal de la familia Aguilar, incluido Pepe Aguilar. El título de su publicación lo dice sin rodeos: censura o justicia. Cristian Nodal y los Aguilar demandan al zorrito youtubero por millones. Los Aguilar. Según ese mismo texto, parte del contenido que motivó la acción tenía que ver con afirmaciones sobre Ángela Aguilar y con señalamientos hacia Casu. Y ahí la historia deja de ser un berrinche individual y se convierte en otra cosa, una familia entera poniendo maquinaria legal encima de un creador de contenido que opina en Internet. Es una revelación de fuente identificable, y así se las doy.
Lo que sí está publicado en varios medios y no depende de una sola firma es lo que pedía el escrito además del dinero. Pedía que se borraran más de una docena de videos. Pedía una disculpa pública. Y pedía que, si el fallo le era favorable, el influencer publicara extractos de la sentencia en los mismos espacios donde lo había criticado. Deténganse en esa última, que publique la sentencia en su propio canal, que use su propio micrófono para leer en voz alta el papel que lo condena, delante de su propia audiencia. Eso ya pasó de reparación a escenografía. Es un castigo diseñado para verse. Y esa escena nunca ocurrió, porque el que la pidió dejó de ir al juzgado, pero todavía no llegamos ahí. Mientras esto pasaba en los papeles, del otro lado de la historia, había una familia haciendo exactamente lo contrario. En vez de pelear por su imagen en un juzgado, la peleaba en Instagram. Y esta semana nos dejaron una postal que vale por 10 análisis. Hace unos días, entre el 31 de julio y el 1 de agosto, Ángela Aguilar subió un video de saludo. Un video corto, de esos de 20 segundos, para anunciar una fecha. Las palabras son estas, tal cual. Amigos de Comitán, yo soy Ángela Aguilar y estoy súper emocionada de vernos este 4 de agosto. Estoy lista, estoy emocionada, ya los quiero ver, les mando un beso. Ahí va a estar mi hermano también. Un saludo normal, amable, correcto. Pero lo que se llevó toda la conversación no fue lo que dijo, fue la mano. Durante esos 20 segundos, la mano con el anillo aparece delante de la cámara una y otra vez. Se acomoda, se gira, vuelve a entrar en cuadro. Hay creadoras que dijeron que parecía contorsionista de lo que dobla la muñeca para que no se nos escape la joya, y la frase se hizo viral porque describe muy bien lo que se ve. Ahora, sean justos conmigo un segundo. Que alguien mueva la mano en un video no es un delito ni es una noticia. Que la interpretación sea que lo hace a propósito, es eso, una interpretación, y así se los digo. Llama la atención, y llama la atención mucho, pero es lectura, no es hecho. Lo que sí es hecho, y es un hecho documentado por la prensa de Chiapas, es ¿qué concierto está anunciando en ese video? El 4 de agosto de 2026, es decir, mañana, Ángela y Leonardo Aguilar se presentan en la Expo Feria Comitán, en Comitán de Domínguez, Chiapas. Es la feria de la marimba y de las flores. Lo publicaron El Heraldo de Chiapas, Debate, Azteca Morelos y El Tiempo Monclova. Y el detalle que lo cambia todo está en esos mismos artículos. El concierto es gratis. Entrada libre. Es una fecha de feria municipal, de las que paga la organización del evento, donde la gente llega, se sienta y escucha. Ahí la taquilla ni siquiera existe como concepto. Ese mismo día, en el mismo programa, hay un encuentro de marimbas y se presenta el cantautor católico Martín Valverde. Junten las dos imágenes porque juntas cuentan la película entera. Por un lado, un anillo carísimo colocado con esmero delante de la cámara. Por el otro, la fecha que ese video anuncia es un show gratuito en una feria de flores y marimbas. Y no lo digo para burlarme de las ferias, que conste, porque las ferias de pueblo son de lo más honesto que tiene la música mexicana y por ahí pasó todo el mundo, empezando por Don Antonio. Lo digo por el contraste. Porque hay una distancia enorme entre lo que esa familia proyecta y lo que esa familia realmente está haciendo esta semana. Por lo tanto, tenemos a los dos lados de esta historia haciendo lo mismo con distinto método. Él va al juzgado a pelear la percepción. Ella va a Instagram a pelear la percepción. Los dos están gestionando una imagen que la taquilla no está sosteniendo. Y hablando de premios y de percepción, la semana pasada pasó otra cosa que encaja aquí como un guante. El 28 de julio, hace 6 días, se publicó la lista de nominados a los Premios Juventud 2026. La ceremonia es el 3 de septiembre, dentro de un mes exacto, en el Anfiteatro Starlight de Marbella, en España. Es una edición histórica porque es la primera vez que se celebra desde allá, y quien lidera las nominaciones es Karim León. En esa lista está Ángela Aguilar. Aparece, entre otras categorías, con No Quiero Hablar junto a Marc Anthony y en Mejor Álbum de Música Mexicana. Y en esa misma lista está Casu, nominada a Mejor Tema en Cumbia por Con Otra y sobre todo nominada a Mejor Tour por el Latinaje Tour. Mejor Tour, la categoría que se gana con la gente que compra el boleto y se sienta.
En los canales del medio circula un conteo que dice que Ángela tiene 3 nominaciones, Pepe 2, Nodal 2, Casu 2 y Leonardo 1. Yo ese conteo no se los puedo dar como cifra confirmada porque no lo verifiqué contra la lista oficial completa y prefiero decírselos a que me lo crean y luego resulte que no. Es un dato que circula en el medio y así se los entrego. Lo que sí es verificable y no admite discusión es la categoría. Casu está nominada a Mejor Tour, y esa es la única categoría de toda la noche que no se puede maquillar con una campaña, porque mide la única cosa que no se puede fingir: ¿cuánta gente pagó por verte? Y no es la primera vez este año que una lista de premios deja a esta gente colocada de una manera incómoda. El 20 de febrero, Infobae publicó una nota cuyo titular decía, palabra por palabra, que Ángela Aguilar y Nodal perdían sus nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026, mientras Casu y Belinda celebraban. Ese titular es de hace casi 6 meses, y podría ser de hoy. Cambia el premio, cambia el continente, cambia el mes. La foto es la misma. Y quiero conectarlo con algo que nosotros mismos hemos ido documentando en este canal durante las últimas semanas, porque no es un detalle suelto, es el mismo fenómeno visto desde otro ángulo. Hemos contado que a Pepe Aguilar le quedó una sola fecha en Estados Unidos y que ni esa se llenaba. Hemos contado que prometió 10 fechas allá y se quedó sin ninguna. Hemos contado que el palenque donde Nodal besó a Ángela ya sacó su cartel nuevo y ninguno de los dos aparece en él. Ahora, pongan encima el dato de esta semana. La fecha que Ángela anuncia con tanta emoción es una feria gratuita en Chiapas. Por lo tanto, tenemos 2 apellidos grandes de la música mexicana, con toda la maquinaria detrás, con todos los contactos, con todos los abogados, y la agenda real de agosto es una feria de marimbas, que, insisto, no tiene nada de malo. Tiene de malo la distancia entre eso y el discurso. Y hay una asimetría más que a mí me parece la más elocuente de todas. Cuando a los Aguilar les va bien, lo cuentan ellos. Cuando les va mal, la explicación siempre viene de fuera. Los haters, las campañas, la mala fe, los youtuberos. Es exactamente el mismo mecanismo que llevó a Cristian Nodal a un juzgado. Y esa coincidencia no es casual, porque según Elisa Beristain, los abogados que respaldaron aquella demanda eran, en parte, los mismos. Y ahora sí, vamos al final de la demanda, que es donde esto se cae por su propio peso. 1 de agosto de 2026, el zorrito youtubero vuelve a aparecer con documentos en la mano, los mismos papeles del caso, y cuenta cómo terminó. Terminó de una forma mucho más humillante que una sentencia. Aquí ningún juez llegó a estudiar el fondo del asunto. El equipo legal de Cristian Nodal dejó de presentarse a las audiencias. Según lo que contó el propio demandado, el juez citó a ambas partes en distintas ocasiones. A las audiencias solamente iba el abogado del zorrito. Del otro lado, nadie. Una vez, y otra, hasta que el caso quedó inviable y archivado. Aquí necesito ponerles el freno de mano un momento, porque este canal se sostiene en no engañarlos. Lo que acabo de contarles viene del demandado y de los documentos que él publicó, y de ahí lo levantaron los canales del medio. No hay una resolución judicial publicada con número de expediente que yo haya podido revisar. Todo apunta a que ocurrió así. Hay documentos enseñados y hay una versión coherente con lo que Beristain ya había señalado en mayo. Pero si mañana aparece un papel oficial que diga otra cosa, cambia la lectura y se los cuento igual. Lo que sí está sólido, publicado por Prensa Grande desde mayo, es que la demanda existe, que la cifra es de 760,000 pesos y que alegaba. Dicho eso, vamos a lo que significa que unos abogados dejen de ir. Un despacho no falta a una audiencia por olvido. Un despacho de un artista con este nivel de exposición, mucho menos. Cuando un equipo legal empieza a no aparecer, es porque alguien tomó una decisión arriba. Y la lectura del propio zorrito, que es lectura suya y no hecho del expediente, es la más lógica que se me ocurre, que Nodal desistió porque en el fondo sabía que era imposible ganar. Porque, díganme ustedes, ¿cómo se demuestra eso delante de un juez? El juez te va a preguntar, señor, usted dice que vende pocos boletos por culpa de estos videos. Enséñeme la relación. ¿Cuántos boletos vendió antes de ese video? ¿Cuántos después? ¿Cómo descarta que la caída venga de su repertorio, de su precio, de la plaza que eligió, del momento de su carrera o de las cosas que usted mismo hizo en público en los últimos 2 años?
Eso es indemostrable, y en México todavía está por nacer el perito que firme semejante cosa. En el momento en que tu abogado te explica que tendrías que abrir tus números de taquilla dentro de un expediente para intentar demostrar algo indemostrable, el cálculo cambia, porque para pelear esa demanda había que enseñar cuánto se vendió de verdad en Puebla, en Acapulco, en Tampico y en Obregón, con papeles, delante de un juez, de un abogado contrario y de un expediente que después alguien puede consultar. Ahí está la trampa completa. Nodal armó una demanda que, para ganarla, lo obligaba a documentar públicamente su propio fracaso comercial. Ese era el precio de la victoria. Y ese precio no lo pagó nadie. Por eso dejaron de ir. Y fíjense en la simetría, porque es casi poética. Él demandó a un hombre por hablar de más, y perdió el caso por no hablar en absoluto, por no aparecer, por dejar la silla vacía en la sala. Todo este video ha girado alrededor de sillas vacías, las del Estadio Yaquis, las del Centro Expositor de Puebla, las de la Arena de Acapulco. La última silla vacía de la historia fue la suya, en un juzgado, el día que tenía que ir a defender su nombre. Y ahí llegamos a lo que les prometí al principio, al nombre. Porque hay una cosa que hace que toda esta demanda, desde la primera línea hasta la última, sea todavía más difícil de sostener. Y no tiene que ver con los boletos. El 15 y el 16 de abril de este año, medios como Infobae, Los 40 México, Expreso y Luz Noticias publicaron un documento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI. Ese documento decía algo que dejó a todo el mundo helado. Cristian Nodal no es el titular de su propio nombre ni de su propia imagen como marca. El titular es su padre, Jaime González. La historia de cómo pasó es más triste que escandalosa. El nombre artístico se registró en el INPI cuando el muchacho era menor de edad, y quien hizo el registro fue su papá. Hasta ahí, normal. Es lo que hace mucha gente con un hijo que empieza. El problema llegó después, cuando el artista cumplió la mayoría de edad y la cesión legal de esa titularidad nunca se completó. Nadie firmó el traspaso, y el papá mantuvo el control. Y este año no solo lo mantuvo, lo renovó. Según esa cobertura, el padre renovó la titularidad de ambos derechos a principios de abril, tras haber iniciado el trámite meses antes. La resolución entró en vigor el 7 de abril de 2026 y le concede los derechos sobre el nombre y los productos del cantante hasta el año 2036. 10 años exactos, del 7 de abril de 2026 al 7 de abril de 2036. Lo calculé para no equivocarme. 10 años redondos. Déjenme explicarles qué significa eso en la vida real, porque cuando uno dice titularidad de marca, suena a papeleo y no lo es. Una marca es el permiso para poner un nombre encima de algo y cobrar por ello. El cartel de un palenque, la portada de un disco, una playera, un tequila, un patrocinio, un contrato con una cervecera. Cada vez que esas dos palabras aparecen en un producto que genera dinero, hay una marca detrás autorizando que aparezcan. Y esa autorización, desde abril, la firma otra persona. Piensen en lo que eso implica para un hombre que acaba de cumplir años de carrera. Su cara es suya, su voz es suya. Sus canciones, algunas, están en pleito desde 2021 con Universal Music por los derechos de autor y las regalías de sus primeros discos, más de 5 años de litigio que siguen abiertos. Y ahora resulta que ni siquiera el nombre con el que firma todo eso figura a su nombre. La forma en que ocurrió es lo más humano de esta historia, y también lo más triste. Un padre que registra el nombre artístico de su hijo cuando el hijo es menor de edad. En ese momento es un gesto de protección. Alguien tiene que hacerlo y el niño no puede firmar. El problema aparece cuando el niño se hace adulto y la cesión legal no se completa. Nadie firmó el traspaso. Puede que nadie se acordara. Puede que a alguien le conviniera no acordarse. El caso es que pasaron los años, llegó abril de 2026 y el papá no solo seguía siendo el titular. Renovó. Renovó por una década más. Y aquí quiero que noten algo, porque el orden de los acontecimientos importa mucho. Ese trámite de renovación no se hizo de un día para otro. Según la cobertura de abril, el padre había iniciado el proceso meses antes. Es decir que mientras Cristian Nodal andaba en la conversación pública, en la boda, en las giras, en las demandas,
Alguien de su propia casa estaba haciendo trámites en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para asegurarse el nombre hasta 2036. ¡Meses antes! Ahora sí, pongan las dos fechas una al lado de la otra. Y la consecuencia práctica que reportaron esos medios es la que quita el aire. Sin esos derechos, el músico no puede explotar comercialmente su propio nombre sin autorización legal. Es decir que, en el plano estrictamente legal, no puede usar Cristian Nodal para conciertos, para lanzamientos musicales, ni para campañas publicitarias sin permiso. Ahora pongan las dos fechas una al lado de la otra. 7 de abril de 2026, la resolución que deja el nombre y la marca Cristian Nodal en manos de su padre hasta 2036. 13 de mayo de 2026. Se hace pública la demanda en la que Cristian Nodal reclama 760,000 pesos porque un youtuber le dañó el nombre, la imagen y la reputación. 36 días separan una cosa de la otra. 36 días después de que su papá renovara la propiedad de su nombre por una década, él estaba en un juzgado exigiendo dinero por el daño a ese nombre. A esas dos palabras que, según el papel del INPI, en abril dejaron de ser suyas. Ese es el remate de toda esta historia, y no lo inventó ningún canal de chisme. Está en un documento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y lo publicó Infobae en abril. El hombre demandó por su nombre, y su nombre es de su papá. Y hay una capa más, porque este asunto no es el único frente abierto. Esa misma cobertura recordaba que el conflicto familiar por la marca ocurre en paralelo a un litigio mucho más grande con Universal Music, un proceso legal que se arrastra desde 2021 por los derechos de autor y las regalías de sus primeros discos. Más de 5 años de pleito por lo que grabó cuando empezaba. Sumen el retrato completo, con todo lo que hemos ido colocando. Un artista que no es dueño de su nombre, que lleva media década peleando las regalías de sus primeros discos, que perdió 4 plazas en 2 meses, que tuvo que posponer en Chile porque no llegaron sus músicos, que puso por escrito ante un juez que los videos de un youtuber le afectan la venta de entradas, y que, cuando llegó el momento de sostener eso delante de alguien con toga, no fue. ¿Recuerdan que al principio les pregunté de quién es la culpa cuando un artista no llena? Ahora tienen todo el expediente encima de la mesa para contestar. Y la respuesta es más incómoda de lo que parecía, porque el propio interesado dejó su versión por escrito y después no se atrevió a defenderla. Falta contarles qué está pasando del otro lado del ring, porque mientras todo esto se caía, a Cazzu le pasaba justo lo contrario. Empecemos por lo que es hecho y está publicado. Cazzu está nominada a Mejor Tour en los Premios Juventud 2026 por el Latinaje Tour. Está nominada a Mejor Tema en Cumbia por Con Otra, y la ceremonia es el 3 de septiembre en Marbella. Y después está lo que circula, que voy a contarles como lo que es. Se dice, y esto es un rumor que arrancó en el medio y que ninguna de las partes ha confirmado, que Univision estaría moviendo cielo y tierra para tener a Cazzu arriba del escenario del anfiteatro Starlight esa noche, y que habría conversaciones con Live Nation de por medio. Lo contó una creadora del medio y de ahí lo levantaron varios canales esta semana. Ni la cadena ni la promotora han dicho una palabra. Si aparece una confirmación pública, cambia la lectura y se los cuento. Pero incluso tratándolo como rumor, hay algo que sí se puede afirmar sin miedo, porque está en la lista oficial. La categoría de Mejor Tour la mide la gira. Y la gira la mide la gente que pagó. Y aquí es donde estas dos historias, que parecían separadas, se tocan. Cristian Nodal fue a un juzgado a decir que su problema de taquilla era culpa de un señor con un canal de YouTube. En el mismo periodo, la mujer con la que tuvo una hija está nominada por su gira en unos premios que se celebran en España. Uno buscó fuera la explicación de sus asientos vacíos. La otra llenó los suyos y la nominaron por eso. Esa diferencia se arregla en el escenario, y ahí los abogados sobran. El equipo legal más caro de México todavía tiene pendiente su primer milagro: hacer que una audiencia vuelva. Y todavía hay un frente más, uno que está ocurriendo esta misma semana y que demuestra que el problema de imagen que él quería cobrarle a un youtuber sigue creciendo solo, sin ayuda de nadie. El 30 de julio, hace 4 días, la colectiva Ley Sabina Guanajuato y la Red Feminista de León se pronunciaron públicamente contra la presencia de Cristian Nodal en el cartel del Festival Internacional del Globo,
que se celebra del 13 al 16 de noviembre en León, Guanajuato. Lo publicaron Infobae, El Universal, SDP Noticias, El Imparcial y El Vigía. Estamos hablando de un posicionamiento público de organizaciones con nombre y con comunicado, recogido por Prensa Nacional. Y las palabras que usaron están publicadas. Dijeron que la invitación es una burla para las madres solteras en un estado que, según su propio comunicado, lleva años ocupando los primeros lugares nacionales por denuncias de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Y dijeron esto otro, que es la frase que más se ha citado: apoyar a un violentador vicario y económico presentándose en un evento familiar es seguir perpetuando la normalización del abandono paterno. Son señalamientos de esas organizaciones, no son sentencias de un tribunal, y así hay que nombrarlos. Pero son públicos, están firmados y están dirigidos a las autoridades y al festival, al que le piden nuevos criterios de selección. Ahora hagan el ejercicio que hace este video entero. En mayo, Cristian Nodal fue a un juzgado a pedir 760,000 pesos porque un creador de contenido estaba dañando su imagen pública. Ese mismo año, en julio, 2 organizaciones feministas de Guanajuato le piden a un festival que lo saque del cartel, y lo hacen sin citar un solo video de YouTube. Lo hacen citando denuncias de incumplimiento alimentario y hablando de abandono paterno. Ese daño de imagen no lo produjo ningún youtuber, ese salió de otro lado. Y esa es exactamente la razón por la que la demanda estaba condenada desde el primer día. Porque para que fuera cierta, el problema de Cristian Nodal tendría que estar en las opiniones de Internet. Y el problema, según los papeles que hemos ido revisando esta media hora, está en un juzgado de familia, en el INPI, en 4 plazas caídas y en un comunicado de 2 colectivas de Guanajuato. Tercera y última pregunta para ustedes, y esta es la que quiero leer en los comentarios. Si a ustedes les cancelan 4 conciertos en 2 meses, ¿demandarían al que lo cuenta o revisarían por qué no vendieron? Volvamos al papel por última vez, porque el papel es lo único de esta historia que va a quedar. 760,000 pesos, más de una docena de videos que había que borrar, una disculpa pública, y el extracto de una sentencia leído en el canal del que lo criticó. Eso pedía el escrito. Todo eso está muerto. Lo que sobrevive es la frase que él mismo puso ahí dentro, que su imagen quedó dañada y que eso se relaciona con las cancelaciones de sus eventos. Esa frase ya no se puede sacar del expediente. Se puede archivar el caso, se puede dejar de ir a las audiencias, se puede olvidar el asunto, pero la frase quedó escrita, y la escribió él. Al principio de este video les dije que había una parte del final que tenía que ver con el nombre. Ya la tienen. El 7 de abril de 2026. La titularidad de la marca Cristian Nodal quedó en manos de su padre hasta 2036. 36 días después, ese mismo nombre fue el motivo de una demanda por daño moral. El único que se quedó legalmente con el nombre de Cristian Nodal en todo este asunto no fue ningún creador de contenido, ni un canal de chisme, ni una periodista. Fue Jaime González, su papá. Y para eso no hizo falta ninguna audiencia. Los stakes con los que abrimos quedaron así. De los 760,000 pesos no se cobró nada. De los 4 conciertos, ninguno se recuperó. Del festival de noviembre, todavía no se sabe, porque las colectivas siguen pidiendo que lo saquen y el cartel sigue en pie. Y del nombre, la cuenta más larga, quedan 10 años de titularidad ajena. Mañana, 4 de agosto, Ángela y Leonardo cantan gratis en la Feria de la Marimba y de las Flores de Comitán. Y ya veremos qué imagen deja esa noche. En un mes, el 3 de septiembre, hay unos premios en Marbella donde una de las categorías se llama Mejor Tour y donde alguien de esta historia está nominada por haber llenado. En noviembre está el Festival del Globo, con 2 colectivas pidiendo que cambien el cartel. Y en algún archivo de un juzgado de México hay una carpeta cerrada donde un cantante escribió que no vendía boletos por culpa de un hombre con un canal de YouTube y después no fue a explicárselo al juez. Cuando una persona se pasa 2 años buscando fuera la explicación de lo que le pasa, siempre encuentra a alguien. Siempre hay un youtuber, una expareja, un medio, una campaña. Lo que no encuentra nunca es la salida, porque la puerta estaba del otro lado, en el sitio donde nunca miró. Y ustedes ya me dirán, ¿quién creen que va a mirar primero?